Nuevamente, buenos días para todos. Reiniciamos esta jornada en el último día de este seminario de actualización tributaria 2022. Gracias a todos ustedes por hacer parte del crecimiento de nuestra organización con sus aportes, con sus inquietudes y sobre todo con su participación. Ustedes recibieron varias publicaciones, dentro de ellas está el calendario tributario, la más pequeñita, y se lee en el calendario tributario como mensaje inicial lo siguiente. Este es un texto tomado de una autora que se llama Natalia Orsi, que tiene una historia de sanación interior de esclerosis múltiple. El amor es la respuesta, siempre. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fuerza. Tu cuerpo es sagrado, aprécialo. La gratitud cambia todo. Agradece. El perdón te libera. Realmente lo hace. No puedes cambiar a los demás, solo tú mismo. Los pequeños actos de la bondad nunca son pequeños. Nunca. La diversión está subestimada. Diviértete. La edad es solo un número. Nunca es demasiado tarde. Vivir es precioso. Vive ahora. Ustedes recibieron nuestras publicaciones, que la idea era que llegaran esta semana y las tuvieran ahí para poder desarrollar estos temas. Y nos encontramos con una sorpresa, que desarrollando el tema del IVA que vimos en esta mañana, existen unos libros que tienen unas inconsistencias en unas páginas. Unas páginas están repetidas y también tienen como unos saltos en unas páginas. Entonces les pedimos el favor a todos encarecidamente que revisen esa publicación. Se tomen un tiempo para revisar cómo están en el tema de páginas de esa publicación y estaremos pendientes de enviarles un mensaje para nosotros recoger esos libros, esperar que nos hagan el cambio dentro de la editorial, que también les estamos avisando hoy a ellos que se presentó esta inconsistencia en los libros y ustedes nuevamente puedan recoger esa publicación. Entonces, para que hagamos la tarea, si no han marcado los libros, no lo hagan. De todas maneras, el que ya los marcó no tiene ningún problema, igual lo cambiamos. Entonces, para que lo tengamos pues ahí en cuenta en este aspecto. Desarrollaremos en esta jornada que nos queda de este seminario dos temas. Iniciaremos con el tema de la reforma tributaria. Pero antes de iniciar con ese tema de la reforma tributaria, también quiero contarles que a su correo electrónico, el que está ahí en las inscripciones, les debió haber llegado una información esta mañana. ¿Y esa información a qué hace referencia? Unos temas candentes que tocamos el día de ayer, especialmente nómina electrónica, también el documento soporte para el vendedor que pertenece al régimen simple de tributación, y tenemos ahí como los soportes normativos y una información importante para que observen. Entonces, para que lo tengan claro, si a alguien no le ha llegado al correo, nos indiquen para hacerle el reenvío de esa información. Entonces nos vamos a ubicar en el material que ustedes recibieron. ¿Cuál material nos vamos a ubicar? Es un archivo que dice día 3, parte 2.2 y nos vamos a ubicar en la diapositiva 19 y siguientes. Ahí estaremos ubicados. ¿Qué miraremos en este momento? Es aparte de esta reforma tributaria, la ley 2155. Resulta que en esta ley, dentro de estos objetivos de la ley, también existió uno grande, que es la reactivación económica. Y entonces, ¿cómo se reactiva económicamente a las empresas? Ayudándoles en sus cargas, que fueron muy afectadas. ¿Y cuál es la carga más afectada por las empresas? La carga laboral. Entonces, dentro de este desarrollo normativo se decidieron crear tres beneficios que están ahí pues en las diapositivas 19, 20 y 21, que los vamos a sintetizar en estos aspectos. Existe un mes base para calcular, es la opción
¿qué se tiene para acceder a estos beneficios? O un mes base en el cual la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, que es el ente que vigilará el cumplimiento de todos estos requisitos, dirá, voy y me fijo en la planilla. ¿Cuál mes es ese? Marzo del 2021. Entonces todos estos tres incentivos o mecanismos para reactivar la economía y las empresas tienen como foto la planilla de seguridad social de marzo 2021. ¿Qué buscaban estos incentivos o qué buscan? Vea, deseamos continuar extendiendo ese programa que fue maravilloso, el PAEF, que se presentó en el marco de la pandemia y que ayudó a todas las organizaciones que cumplían con una condición en el PAEF. Está en esta diapositiva. Que en esa planilla del 2021 tuvieran como máximo 50 empleados. Entonces ya la norma nos trajo todo el detalle de cómo se contabilizaban esos 50 empleados y qué pasaba dentro del desarrollo normativo, artículo 21-23 de la ley. Nos dicen qué pasa entonces en los otros periodos que se tienen más, concluyéndose que el beneficio llegará hasta ese número de 50. ¿Qué le está diciendo la norma? Vea, fue tan bueno, tan exitoso, que lo vamos a extender, o fue creado para extenderlo hasta diciembre 2021, desde mayo hasta diciembre 2021. Y la gente realizaba los periodos de postulación igual como lo estaban haciendo en el otro, en el que estaba contemplado en la ley 6010, creo, 6020. ¿Qué periodos faltan a la fecha respecto a este estímulo económico a los empresarios? Se abrió desde el día de ayer el ciclo 6 y 8, que comprende los subsidios para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Está en apertura desde el 3 de febrero hasta el 10 para cumplir con todos los requisitos. ¿Qué es importante en esto? Vea, las empresas cumplen con todos los requisitos, acceden, se deben conservar los soportes. ¿Y cuál es el beneficio que se obtiene? Categorizaron este porcentaje de ayuda para dos grupos. Dijeron, vea, hay un grupo, uno, digamos los más vulnerables, y dentro de los más vulnerables a este paro y a todas estas realidades de la economía, incluyeron a las mujeres. Entonces dijeron, si usted está contratando o le vamos a dar auxilio por esas mujeres que tienen nómina, si usted corresponde a un sector afectado, los hoteles, gastronomía, turístico, todas estas actividades artísticas recibirán un 50%. Y si usted corresponde a otro sector, recibirán un 40%. ¿De qué? Del salario mínimo mensual legal vigente. Y dentro de esta norma se dio la posibilidad a que este PAEF, de acuerdo a cómo esté el presupuesto de la nación, y por eso la nación necesita recaudar para poder tener este incentivo a la reactivación económica, se podrá extender este auxilio. Dentro de ese marco, está establecido en los artículos 24 y 25 de la ley 2155 también otro incentivo, y le están diciendo, vea, señores, necesitamos generar nuevos empleos, también dentro del marco de una base, marzo 21 del 2021, la planilla de seguridad social que nos dirá la medición, y será un incentivo que estará vigente hasta el 2023, agosto del 2023. Pero le está diciendo una condición, vea, por empleado nada más va a obtener un incentivo de 12 meses, 12 pagos por empleado. Todos estos tres incentivos son compatibles, es decir, yo me puedo decir, listo, clasifico para el PAEF y también clasifico para tener este otro incentivo, no lo excluyen, puede tener esa posibilidad. Pero este incentivo que le está diciendo, vea, vamos a promover la contratación dentro de las organizaciones, es decir, tienen que ser nuevos, y la unidad de gestión de pensiones y parafiscales va a vigilar. Y nuevos no implica usted saca uno e ingresa otro, no, nuevos, que usted esté generando nuevos. Y le está dando una connotación o lo está clasificando por unos grupos. Vea, hay unos que queremos que las empresas los contraten ya, que son los jóvenes entre los 18 y 28 años, que ellos fueron, digamos, en gran medida los promotores de todo este paro del año pasado, porque no encuentran oportunidades para desarrollarse laboralmente. Entonces dijeron, por favor, usted contrátelos y el beneficio o el aporte que le daremos será un 25% de un salario mínimo legal mensual vigente. No sabía yo que después de los 28 años ya las mujeres somos mayores. Entonces las mujeres mayores de 28 años se tendrá un incentivo del 15% sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Y si se trata de hombres mayores de 28 años, el incentivo será del 10%. ¿Qué busca esto? Se existía dentro de la economía una fuerza para que
se dé impulso a que se contrate mucho a las mujeres, sobre todo porque hay muchas mujeres que son cabeza de hogar y quedan encargadas de un montón de realidades, entonces no tenían tanto acceso a la contratación. Entonces se está impulsando a las compañías para que contraten también ese personal tan bien calificado como los hombres. Dentro del material que a ustedes les llegó, tengo una pequeña inconsistencia y es para que la corrijan por ahí, tomen la nota, porque esta condición de que devengan hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes es aplicable o se debe cumplir cuando estamos hablando de mujeres mayores de 28 años y de los hombres mayores de 28 años. Pero cuando se está hablando que vamos a contratar personal entre 18 y 28 años, que son los jóvenes, no tiene que cumplir con ese requisito. Es decir, puede tener un devengado mayor a ese tope. Vamos con ese. Y existe otro que les quedó en su diapositiva, pero este apoyo ya fue dado. Este apoyo, el tiempo para postularse y para hacerse acreedor a este ocurrió en noviembre de 2021. Se los dejo pues ahí como tarea. Pero que buscaba, ver, existen unos sectores que se vieron más afectados que los otros por el paro que ocurrió después de marzo. Entonces, que el paro que nos impidió que llegaran los recursos, que salieran las mercancías, que hicieron todo. Entonces muchos nos vimos afectados. Pero hay otras empresas que realmente su producción fue nula. Entonces le dijeron, bueno, vamos a medir y le vamos a dar un apoyo en los meses de mayo y junio, independiente del tope de volumen de empleados que ustedes tengan en la compañía. Y simplemente usted va a hacer la comparación con los ingresos de ese mes de marzo 2021. Con un tope sí están una disminución de los ingresos medidos con marzo 2021 en un 20%. Le dan este incentivo, que ya pues los que accedieron ya fue el tiempo de postulación el año pasado, pero es importante conocerlo por si en nuestro desarrollo de renta encontramos compañías que recibieron este apoyo. ¿Qué viene además? Vea, es que aparte de reactivar la economía y las empresas ayudándoles con las cargas más fuertes, también el Estado necesita que esas empresas que se están generando lleguen a cumplir unas funciones donde el Estado no alcanza a cumplirlas. Y entonces, dentro del marco de esas funciones que el Estado no alcanza a cumplir o que busca incentivar, nos encontramos ese incentivo a las empresas que se llama obras por impuestos o las economías naranja. Entonces, hicieron un cambio a esa aplicación de obras por impuestos, porque primero estaba únicamente centrada en esta zona SOMAC, y entonces ya la norma, por allá en el artículo 34 les dijo, vea, no solamente es para esa zona SOMAC, sino que vamos a establecer unas partes dentro del territorio nacional que tengan pobreza y que necesitemos que se establezcan los servicios públicos, que se cree esa infraestructura para los servicios públicos domiciliarios. Entonces ahí usted también puede apuntar a obras por impuestos. También usted puede apuntar a obras por impuestos en esas zonas que no están conectadas, que no tienen conexión y que nosotros también queremos que se desarrollen áreas naranjas, donde se logran pues todo este equipamiento para impulsar los sectores económicos de un municipio donde esté. Entonces ustedes también pueden apuntar a esos sectores. Y también dentro de como un plan nacional o una estructura se determinará una importancia de unos sectores para reactivar económicamente. Entonces, ¿usted qué quiere hacer el cambio del impuesto por una obra? Y eso, aparte de que le sirve económicamente, también es una forma de que su compañía sea más visible dentro de la estructura del territorio nacional, lo puede apuntar en estos otros sectores y siguen pues también inmersos dentro de la zona SOMAC y le están diciendo otras características a estas zonas. Ese es el artículo 34. Y llega entonces otra modificación o unos puntos que tenemos que mirar que nos queden ahí en la mente, que hace referencia a ese cambio en el incentivo tributario para las empresas de economía naranja. Están ahí referenciados los decretos reglamentarios que hacen aplicación de esto. Entonces, le dijeron que, vea, ese incentivo de economía naranja le vamos a hacer 3 cambios importantes. Primero, cuando yo tenía que acceder a esto, tenía que cumplir con un tope de un monto mínimo de inversión de 4.400 VTs. Entonces ya no existe ese monto mínimo. Le dijeron también, bueno, la renta exenta estaba establecida para 7 años, ya la bajamos a 5 años. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando estamos presupuestando, proyectando hacer estas inversiones en ese sector. Y nos dijeron, vea, señores,
ese incentivo tan bueno de la economía naranja, que usted tiene que analizar pues los beneficios y quiénes están detrás de todo el asunto y cómo le llega el dividendo a los que son socios, que ya vimos pues en el desarrollo de estos días cuáles son esas connotaciones, lo vamos a extender y vamos a permitir que las empresas que se constituyan hasta ahorita, junio 30 del 2022, también se puedan acoger. Entonces se pueden postular a este beneficio y podrán postularse hasta ahorita, hasta junio. Tendremos la posibilidad de postularnos hasta junio 30. Dentro de todos los esquemas de reforma tributaria se encuentran en el articulado las posibilidades de que el Estado se encuentra en procesos y el contribuyente también está en procesos, en unos procesos de discusión. Entonces, con el fin de recaudar, la norma llega y dice, venga, vámonos a establecer una norma que nos permita cortar ese tiempo del pleito en el que estamos inmersos. ¿Y cómo hacemos para cortar ese tiempo? Le vamos a decir, le voy a dar la posibilidad de que usted concilie o termine los procesos. Entonces voy a explicar pues aquí como de qué se trata uno de otro y ahí miraremos pues un poquito en detalle la diapositiva. Entonces, ¿qué le dijeron? Vea, si usted está frente a un proceso el cual ya pasó por varias instancias, ¿y qué significa pasar por varias instancias? Usted sigue discutiendo esos impuestos. Yo estoy en mi posición cerrada y vale la pena seguir discutiendo. Quiero seguir discutiendo. Entonces estoy en esa posición y acudo a las instancias que me permite la norma. ¿Cómo acudo a las instancias? La norma establece que esas instancias a las cuales yo puedo acudir están determinadas por un tope del valor que está en discusión de los impuestos en salarios mínimos. Entonces, el tope está dado en 500.000 salarios mínimos. Entonces, usted acude a, si esa discusión es menor de 500 salarios mínimos, usted simplemente dice, paso de discutirlo con la DIAN en la primera instancia y voy hasta un juez administrativo y ahí tengo el proceso. Si esa discusión está por encima de los 500.000 salarios mínimos en los cuales usted está discutiendo, le da la posibilidad de que ese proceso se inicie ante el tribunal administrativo. Cuando usted inicia un proceso ante el juez y el juez falla en su contra, usted puede seguir discutiendo y dice, voy a ir hasta el tribunal. Pero si únicamente llega hasta esa cantidad de los 500.000 salarios, la segunda instancia muere ahí en el tribunal. Pero si ese proceso, eso que usted está en discusión, es mayor a 500.000 salarios mínimos, usted puede decir, yo sigo discutiendo y me voy hasta el Consejo de Estado. La primera instancia de esos mayores a 500.000 es el Tribunal Administrativo y como segunda instancia queda el Consejo de Estado. Entonces, esto es un desgaste para el contribuyente y también es una forma de la Administración de Impuestos de recaudar en forma anticipada sin tener que esperar que concluyan estos procesos. Y entonces, ¿qué le está diciendo la norma? En este artículo 46 que habla de la conciliación. Dice, yo faculto también para que esta conciliación la realicen unas entidades. ¿Quiénes? Las entidades territoriales, pero ellas las deben adoptar o incorporar dentro de sus acuerdos, es decir, nos acogemos a. Y también le está diciendo a la unidad de gestión de pensiones y parafiscales que lo puede acoger en lo que le sea aplicable, teniendo en cuenta que las conciliaciones y las terminaciones con la unidad de gestión de pensiones y parafiscales no aplican al tema de pensiones, que se va en forma independiente. Estas opciones las pueden hacer tanto el deudor solidario como el garante. Y esta opción, ¿qué implica? Vea, no va a ser para aquellos que en alguna ocasión se beneficiaron de un proceso de conciliación y quedaron incumplidos. No, esto es para los cumplidos. Y en el proceso de conciliación, ¿usted qué va a hacer? Suscribir un acuerdo de pago que vaya por un término de los 12 meses. ¿Qué fechas tenemos que tener en claro dentro de esta conciliación contenciosa administrativa? Que debemos elevar un escrito solicitándolo hasta el 31 de marzo, pero que la demanda que se presentó debió haber quedado radicada el 30 de junio del año pasado, del 2021. Y tenemos que estar pendientes, si cumplimos con esos dos requisitos, la demanda 30 de junio del 2021, hacer la solicitud hasta el 31, que nos llegue un acta de conciliación, estar pendiente del funcionario y por favor el acta de conciliación hasta el 30 de abril. Y entonces, ¿qué está diciendo la norma? Vea, cuando usted tenga un proceso en única o primera instancia, ¿qué se va a conciliar?
80% del valor total de las sanciones, intereses y la actualización que tenga que hacer al proceso. Entonces, ¿a usted qué le toca pagar? El 100% del impuesto, porque eso no se concilia, el 100% del impuesto. Y paga el 20% de las sanciones, los intereses y las actualizaciones. Y el proceso ya está corriendo más, porque usted discutió, dijo, no, quiero seguir más, ya me fallaron en esta primera instancia, pero quiero seguir discutiendo porque yo tengo la razón y yo sé que nos va a ir bien, como se ha desgastado más el Estado, le están diciendo, bueno, yo ahí le perdono, conciliemos un 70% del total de las sanciones, intereses y actualización. Y entonces usted para cumplir tiene que decir, yo voy a hacer el acuerdo, yo voy a pagar el 100% de los impuestos que estén en discusión y el 30% de las sanciones, intereses y actualización. Esto también, este tema de conciliación, también es aplicable cuando nos encontramos frente a unas sanciones que están estipuladas en dinero, sin impuesto o tributo, sino otro tipo de sanción, o la sanción por devolución improcedente. Entonces, ¿qué le van a conciliar? El 50% de esas sanciones. Y cuando es una sanción por devolución improcedente, recordemos que ¿qué tenemos que hacer? Devolver el valor de esa devolución reconociendo unos intereses. Entonces le están diciendo, le vamos a conciliar el 50% de las sanciones actualizadas y el 50% de los intereses. Entonces usted tiene que realizar el reintegro de esas cifras. Cuando el proceso es ahí en la forma con los funcionarios, están los funcionarios, usted todavía no ha ido a juzgado ni tribunal ni nada, sino está en ese primer, en vía administrativa con los funcionarios, usted también la norma le permite, venga, terminemos, no sigamos discutiendo, venga, pongámonos de acuerdo, terminemos ya el asunto. Entonces lo pueden hacer igual como lo hace la otra conciliación, los deudores solidarios y los garantes. No procede sobre unos procesos de transacción anterior incumplidos, es decir, tiene que ser usted el bueno, también le dieron la posibilidad a los entes territoriales y a la unidad de gestión de pensiones y parafiscales para que lo aplique esta transacción y que le están diciendo, vea, que debe ser una solicitud hasta el 31 de marzo de este año y que la primera instancia o ese primer contacto con el funcionario fue antes del 30 de junio. Y entonces esto aquí aplica a los requerimientos especiales, liquidaciones oficiales y resoluciones de recursos de reconsideración, que le están diciendo vamos a transar el 80% de las sanciones, intereses y la actualización. Entonces, ¿usted qué le toca hacer? Pagar el 100% del impuesto o tributo y el 20% de las sanciones e intereses actualizadas y como esto versa sobre las declaraciones que estaban en proceso, corregir las declaraciones. También está sobre procesos que están en pliego de cargos y resoluciones mediante las cuales se interpongan sanciones económicas, dinerarias. Entonces le están diciendo, vamos a transar un 50% de esas sanciones actualizadas. Entonces a usted le toca ser cumplido con el otro 50%. También esto aplica a resoluciones sanción y las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración. Entonces, como esto ya va unos pasitos más adelante, aquí le están diciendo, vea, vamos a transar el 70% de las sanciones e intereses. Entonces, usted paga el impuesto o el tributo que tiene en discusión y paga el 30% de las sanciones y debe hacer una presentación de la declaración correspondiente con estos esquemas que les estaba diciendo la Administración de Impuestos. Y aquí también hay para actos administrativos que impongan sanciones por devolución o compensación improcedente. Usted debe transar el 50% de la sanción, el otro 50% lo paga y reintegrar esa suma de vuelta y compensar o compensada indebidamente. Entonces es esta parte importante dentro de estos temas de conciliación y terminación por mutuo acuerdo. También que trajo la norma, vea, es que existen procesos que ya vienen cursando desde hace muchos años, procesos de cobro, y que están ahí como pendientes en el jale de yo se va a pagar, no va a pagar, venga, coloquémonos de acuerdo. Entonces, ¿qué le dijo la norma? Recuerde que hay un principio de favorabilidad en la etapa de cobro. Y ese principio de favorabilidad entró en vigencia después de la ley 1819 del 2016. Entonces, ¿qué están facultando en este artículo 48? Vea, si usted está en un proceso de cobro que es anterior a la vigencia de esa ley, donde no se podía aplicar, usted hoy le puede decir al señor funcionario, venga, yo me acojo, por favor, aplíqueme la favorabilidad, que es la reducción de la sanción, cumpliendo unos requisitos y en unos porcentajes. Entonces usted puede exigir que le apliquen ese pago favorable de acuerdo a esa norma que existe. También, ¿qué trae esta reforma tributaria como último punto en materia
importante resaltar acá, y es que una manera en la cual el gobierno recauda más, y eso le sirve para el gasto social, más impuestos, le sirve para poder hacer más inversiones del gobierno nacional, y fue establecer el beneficio de auditoría. Nuevamente, ese beneficio de auditoría ha pasado por varias reformas tributarias. Pensaría uno, es el último año, pero ese último año no se ha dado, gracias a Dios, porque conviene, hay muchos aspectos en los que nos conviene estar en beneficio de auditoría, y entonces nuevamente lo establece, teniendo claridad que como se hace una derogación al artículo anterior del beneficio de auditoría, esta nueva norma dice por allá en un parágrafo que se conservan las condiciones anteriores para los periodos gradables 20 y 21 del beneficio de auditoría, porque esto es para el periodo gradable 2022 y 2023. ¿Qué le están diciendo hoy? Vea, si usted quiere que su declaración quede en firme en 6 meses o en 12 meses, debe cumplir con un tope. ¿Y el tope está medido en qué? Increménteme el impuesto neto de renta en un porcentaje. Si quiere que le queden 6 meses de firmeza, es decir, la DIAN después de 6 meses ya no le va a echar ojito, después de 6 meses contados de la fecha de la presentación, por favor, increménteme ese impuesto en un 35%. Si su firmeza quiere que la tenga en 12 meses o le da para 12 meses porque su incremento fue ¿de qué porcentaje? Un 25%. ¿Qué cambió esta redacción en el beneficio auditorial que tenemos vigente para las declaraciones que vamos a presentar ahora? Y es que los porcentajes son distintos. Antes estábamos en un 30 y un 20, hoy se subió a un 35-25. Eso es significativo, 5 puntos en eso, es significativo en recaudo. ¿Quiénes se pueden acoger a este beneficio de auditoría? Aquellos que sean buenos, muy buenos, y la DIAN lo deje ser bueno. ¿Por qué hago esa afirmación? Vea, usted debe presentar de manera oportuna, incrementar el impuesto neto. Puede que usted su actividad económica le dio, sin necesidad de estar buscando el beneficio de auditoría. Tiene que realizar el pago, o sea, usted tiene que tener la liquidez, si la declaración le da para pagarla en forma oportuna, so pena de que pierda el beneficio. Y además, en ese lapso, o sea, los 6 meses o los 12, la DIAN no lo debe estar buscando usted, o sea, no le puede notificar un emplazamiento para corregir, un requerimiento especial, un emplazamiento especial o una liquidación provisional. De eso usted no puede ser de esos que la DIAN ya lo empiece a buscar porque le tumba con un emplazamiento para corregir el beneficio de auditoría, esa facultad de fiscalización que tiene la Administración de Impuestos. También que es importante, este beneficio de auditoría nos está diciendo, listo, usted me incrementa, pero vamos a tener una base mínima. Y esa base mínima, ¿cómo la voy a medir? Con el impuesto declarado en el año anterior al cual usted desea acogerse al beneficio de auditoría. Entonces la base mínima igual está establecida como en los otros años en 71 BTs, que la base mínima para yo acogerme en el 2022 tiene que ser que mi impuesto neto de renta en el 2021 sea de 2.578.000 o más. Si yo me quiero acoger en el 2023 al beneficio de auditoría, mi impuesto de renta en el 2022, que es la declaración del año que vamos a presentar el año entrante, tiene que tener un impuesto mínimo de renta de 2.698.000. Recordando que usted puede modificar la declaración anterior para colocar como esa base mínima. ¿Qué nos trae también o qué debemos recordar de este beneficio de auditoría? No le aplica a todos los contribuyentes, sino que la norma dijo así, vea, cuando el contribuyente goce de algún beneficio en razón a su ubicación en zona geográfica, no le aplica el beneficio de auditoría. ¿Quiénes son esos, Ángela Mesa? Vea, Zona Franca, SOMAC y la CES. ¿Por qué? Porque es que el beneficio implica, señores DIAN, no me va a revisar después de cumplido el término, 6 y 12 meses. Pero estas entidades que gozan de unos beneficios económicos, o sea, una tarifa diferencial o una tarifa que va cambiando gradual, necesitan para poder tener derecho o acceso a esos beneficios cumplir con unos requisitos. Y los requisitos los tienen que vigilar. Entonces es poquito el tiempo de la DIAN de decir, en 6 meses yo voy a cumplir si usted sí me exportó, si usted me está haciendo el objeto social de su entidad, si usted sí está ubicado en la zona que es SOMA y cumpliendo con los requisitos que debe hacer o en la zona CES. Entonces por eso a estas entidades no les puede aplicar esto, porque necesitamos que estén abiertas para poder verificar que ellos cumplen con los requisitos para ubicarse en este tratamiento de tarifas preferenciales. ¿Cuándo se pierde ese beneficio de auditoría? Usted puede modificar la declaración. Usted dice, yo me acogí, presenté oportuno, pagué y mañana me doy cuenta que la declaración hay que modificarla.
incrementando el impuesto. Listo, se lo puede incrementar o bajando, pero siempre y cuando se conserven las condiciones de este incremento en los porcentajes. Es decir, yo lo puedo incrementar, listo. Si tenía un 35 y lo subo a un 38, no pasa nada. Si hay más valor a pagar en ese momento que haga la corrección, lo tengo que pagar para que me quede pagado en forma oportuna esa modificación. Si yo digo, no, es que, me di cuenta revisando, haciendo auditoría, que el impuesto neto estaba como muy alto. No era ese, es menor. Usted debe verificar que al hacer esa corrección, si es menor, conserve ese porcentaje del 35 o el 25% para poder que sigan beneficio de auditoría. Y usted evalúa si vale la pena entonces corregir y perder el beneficio de auditoría. Muy importante. Recuerden, usted debe evaluar. Muchas veces uno quiere y es la decisión de decir, voy a organizar mi declaración, voy a renunciar, voy a tomar cualquier decisión para que me dé beneficio de auditoría. Listo. Pero hay veces en las compañías les dio y la gente no se da cuenta. Pero cuando empiezan a hacer un trámite de solicitud de devolución ante la DIAN sí se da cuenta, porque ella mira en el trámite de devolución qué firmeza tiene la declaración. Entonces tenemos que tener en cuenta ante un trámite de devolución y siempre que tengamos un beneficio de auditoría, decir qué tiempo tenemos para solicitar el saldo a favor si la declaración nos dio saldo a favor, si nuestro objetivo es obtener esos recursos producto del saldo a favor. Si el objetivo es que ese saldo a favor se traslade, no hay ningún problema, pero si lo queremos solicitar, lo tenemos que tener ahí en la mira. Muy importante también, que no está pues dentro del material de las diapositivas, pero hay que conocerlo de este beneficio de auditoría, y es que la firmeza de las declaraciones de IVA y retención siguen por la firmeza general, y que esta firmeza no cobija esa declaración que tenga pérdida. En la norma le dice, en esas declaraciones que se originen pérdidas, la fiscalización opera sin importar esa firmeza especial de 6 o 12 meses. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos respecto a este tema que teníamos ahí como pendiente, que me quedó pendiente el día de ayer. ¿Qué vamos a mirar a continuación? Como bien nos lo dijo Marcela iniciando esta sesión, la información exógena es una información importantísima para nuestras compañías. Nosotros estamos abocados al cumplimiento de esos requisitos o cumplimiento de esa obligación, y si no lo hacemos es muy oneroso. Es una información, unos requerimientos que nos ponen muy nerviosos a todos. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer un recorderis de quiénes son los sujetos obligados para que uno salga de aquí pensando cuántos medios magnéticos tengo que hacer o a cuántos tengo que evaluar para que planee su año, primero que todo. Y segundo, vamos a hacer énfasis en las novedades, porque generalmente uno cuando ya ha elaborado información exógena tiene como ese chip ahí metido. Entonces vamos a ver qué tengo que cambiar de ese chip, diciéndoles en este punto y hora que uno quisiera que estas resoluciones nos dijeran algo como, ya no necesito que me reporte los ingresos, porque ya están todos en facturación electrónica. No ha pasado eso. Seguimos cumpliendo con los mismos requisitos, aunque esa información ya la tenga la DIAN por otros sistemas. Y entonces, ¿qué pasa? Nos ubicamos pues en ese material que ustedes recibieron de las diapositivas y las vamos a ir desarrollando. Unas a detalle, otras miraremos cositas puntuales. ¿Por qué es importante la información exógena? Nosotros somos valiosos para la administración de impuestos. Nuestra labor, la labor de nuestras organizaciones, ese sistema de información que tenemos, esos pagos a terceros, son base fundamental para la administración de impuestos. ¿Para qué es base fundamental? Es que es el recurso primario en el cual él detecta las omisiones en las obligaciones tributarias. Él llega y dice, por ejemplo, con la información, este es un obligado a declarar y no declaró. Ya mire los topes con los ingresos que tiene de los terceros. Cuando usted ya declaró, él está diciendo, yo veo que reportaron en cabeza suya ingresos de 250 millones de pesos y en su declaración usted nada más me incorporó 100 millones de pesos. ¿Qué pasó? Es como ese primer impulso para esa investigación. También le está diciendo, ¿usted dónde está comprando tantos bienes, tantos vehículos, tantas casas, porque aparecen a su nombre? Y a ver los ingresos para justificar ese incremento patrimonial. Entonces ese le justifica un incremento patrimonial. También con esa información exógena, aparte que la DIAN viene con esa factura de declaración de renta que va a hacer, que también va a hacer esto, de tomarla de ahí, también le dicen, yo encuentro que como ese tercero
que usted le está prestando el servicio, que me lo reportó en pago abono en cuenta, me está diciendo que usted ya no vive en Medellín, sino que vive en Bogotá, ¿usted por qué no me ha actualizado el RUT? Venga, yo puedo hacer un proceso de solicitarle actualice el RUT. También en esta información, la DIAN ha avanzado un poquito en este tema de actualizar el RUT con unos cruces, los voy a decir acá, y es que a mucha gente le ha llegado actualización de RUT por oficio porque la DIAN ve, usted es agente de retenedor, usted me presentó una declaración de retención y no lo veo con esa responsabilidad en el RUT. Vea, le apunto esa responsabilidad, con una consecuencia en información exógena que vamos a ver adelante. También le están diciendo, usted con esa información que tengo, puedo verificar si usted me está cumpliendo con todas las obligaciones formales. Es decir, usted está frente a una operación o me reportaron operaciones grabadas de IVA en cabeza suya. Ese total que sumo superan las 3.500 VT y a usted todavía lo veo como no responsable. ¿Cómo así? Si usted es responsable, venga y le escribo. Y empieza a hacer pues como un primer acercamiento. Entonces, esa es la base fundamental de toda la información que tiene la Administración de Impuestos con los medios magnéticos. Pero el mundo no se queda ahí. Entonces, el DIAN toma esa información y la lleva y nosotros tenemos que analizarla para poder cumplir a cabalidad con esta obligación que se incurre en unas sanciones muy grandes si no la hacemos. Y entonces, fundamentos normativos para la información exógena. ¿Qué fundamentos normativos tenemos? Tenemos las normas que están incorporadas desde el artículo 622 a 631-6 del Estatuto Tributario. Y esas normas que nos dicen cada uno de los obligados. Ustedes en la información que recibieron para el día de hoy, recibieron aparte del material que vieron con Marcela y de este material que estamos proyectando de medios o que estoy proyectando, recibieron dos archivos. Un archivo en Excel que dice los obligados. ¿Quién es el archivo en Excel? Que son 4 hojas de Excel. Tiene un desarrollo de todos los obligados que digamos los clasificamos por los diferentes a los generales. ¿Que cuáles son? Las entidades financieras, los fondos de empleados, la registraduría, los municipios, todos estos que tienen que entregar una información especial en razón de su esencia, en razón de su labor. Eso no los vamos a mirar a detalle, pero les queda ahí de material de trabajo por si ustedes pertenecen a algún grupo de esos, por poder tener las herramientas de juicio para hacer ese recorrido normativo. Y también tenemos una tabla de códigos que es nuestra herramienta fundamental, que les autorizamos que las compartan con sus grupos de estudio, grupos de trabajo, para identificar cómo van a ser esos conceptos que tenemos que reportar. Esa tabla luego la montaremos nosotros en nuestra página web, diciéndoles que ahí en esa tabla, que es la tabla de códigos, tenemos un resaltado, un verde, y ese resaltado verde, ¿qué indica? Vea, eso es lo nuevo. Entonces le hacemos un llamado de atención a lo nuevo para que usted se dé cuenta cuáles son los nuevos conceptos a reportar. Dentro de estas normas que son base de información exógena, también es muy importante conocer que existen unos articulados que regulan el periodo en el cual se debe presentar o expedir por parte del gobierno nacional esta resolución o de la DIAN mejor, que se expida esta resolución. El gobierno nacional a través de la norma establecida en el parágrafo 3 del artículo 631 del Estatuto Tributario establece que esa información exógena nosotros la tenemos que conocer y entonces tiene una redacción ahí rara, pero que traducida al español dice la debemos conocer como mínimo octubre 31 y entonces así es el gobierno nacional que expide la resolución para el próximo periodo. Entonces expidió por ejemplo la resolución para el 2022 en octubre 28. Pero esa norma está ahí como letrica y a veces es letra muerta. ¿Por qué digo que es letra muerta? Porque también conocemos que estamos en la marcha para presentar información y la DIAN saca unas resoluciones que modifican esa información exógena. De la mano de la información exógena existe un artículo que es el artículo 631-3 del Estatuto Tributario que ustedes tienen en la diapositiva, ahí en la parte inferior, que es importante recordarlo, porque si ustedes van a buscar la norma en los literales o en el artículo 622 al 631-6 están una obligación, pero este 631-3 tiene una obligación general. Y es la obligación cuando se detecte que hay una información de relevancia tributaria que le importa a la administración de impuestos. Entonces él dice, la voy a pedir, la voy a solicitar con fundamento en este artículo del Estatuto Tributario, el 631.3. También es importante recordar
y este es el esquema que tengo aquí con ustedes, que la resolución no es solo la resolución, sino que junto con la resolución se define el formato, que es cómo se va a reportar, en qué, y el anexo técnico, ese detalle de qué va ahí. Entonces tenemos que analizar toda esa información en conjunto. Y entonces partimos de qué situación. Si usted quiere saber de dónde sale la información y los formatos que vamos a reportar, están esas dos diapositivas que le quedan de material de trabajo ahí, diciendo que los formatos están vinculados directamente a un literal de ese artículo 631, que es la base especial. ¿Que ¿Cuál es el que más atención le centramos nosotros? El literal E, que es el que da origen al famoso formato 1001, que hace referencia a todos los costos, deducciones, derecho a impuestos descontables, incluida la compra de activos fijos o movibles. Entonces, el más grande, ese es el literal E. Y aquí está pues las otras normas, también haciendo acotación que estos literales, el N y el O, los vimos ayer con la reforma tributaria, la aplicación de la resolución 164. ¿Qué vamos a ver entonces a continuación en estas diapositivas? Nosotros desde hace varios años decidimos agrupar los obligados a reportar información exógena por subgrupos o por literales mejor. Y entonces arrancamos ¿cómo? Con los grandes, vamos a ver cómo los grandes, las personas jurídicas. ¿Por qué es importante saber cómo hacemos esta clasificación? Porque así debe ser su análisis frente a la obligación de reportar información exógena. Es decir, usted debe ir depurando grupo por grupo. Esos son los grupos de importancia. Entonces, así los clasificamos nosotros. Y entonces encontramos en el grupo A, encontramos las personas jurídicas, sociedades y asimiladas que cumplieron ¿qué? Una condición. ¿Cuál condición? Un tope de ingresos. Y la norma le está diciendo cuál tope de ingresos, 100 millones de pesos. ¿Dónde? En cualquier año en el que voy a reportar o el año anterior. Esta condición es aplicable para este reporte de información que lo vamos a ver en paralelo. 2021, que es el que tenemos que hacer ahorita, y el 2022, que implica las adopciones que tenemos que hacer en nuestro sistema de información de acuerdo a las nuevas medidas. Entonces, si yo voy a reportar información del año 2021, yo tengo que ir a mirar, o ya debo clasificar mi cliente, personas jurídicas, sociedades y asimiladas, si cumplieron con el tope de 100 millones. Entonces yo digo, ya los que cumplieron con los 100 millones en el 2020, ya es informante. Si no está ya, si es una sociedad creada o algo, tengo que mirar si ese tope de 100 millones lo cumplió con el 2021, tal cual para el 2022 cambiando los años. ¿Quiénes están aquí en este grupo? Todos esos que son personas jurídicas, sociedades y asimiladas, sean contribuyentes o no, grandes contribuyentes y otros contribuyentes, sea una entidad pública o sea una entidad privada, sea declarante o no declarante. Y también hace acotación la resolución, que ahí, en ese punto, van las personas jurídicas que están acogidas al régimen simple de tributación. Entonces, ese es el primer grupo grande. Y entonces, ¿ellos qué reportan? Vamos a ver, me voy a tener aquí en este que reporta a todos, a decir los literales, en los otros ya no los vamos a analizar, porque creo que quedan vistos acá. Y ellos tienen que reportar la totalidad. ¿Y qué implica la totalidad? Arrancamos con un literal. Entonces la norma le dice literal A. Es aplicable solo a las personas jurídicas con ánimo de lucro, los fondos de empleados y las cooperativas. ¿Por qué es aplicable solo a eso? Porque el literal A habla del formato de socios o accionistas, formato 1010. Y entonces, ¿quiénes tienen socios accionistas? Los que son personas jurídicas con ánimo de lucro, los otros no. O los que tienen fondos de empleados y cooperativas porque tienen asociados. Entonces, esos los tienen que reportar. También esta persona jurídica esté grande. Si yo clasifico ahí, me tengo que ir a ver todos los formatos. Y entonces arranca la norma diciendo, o los literales. La resolución le dice, usted está obligado a reportar los literales B. Entonces, el literal B es ¿cuál? La retención en la fuente que yo practiqué, que yo efectué. ¿Y en dónde va esa retención en la fuente que yo efectué? En un formato famoso que es el 1001. El literal C, la retención en la fuente que me practicaron, la que yo me tomo en las declaraciones. Le están diciendo el literal D, ese es el de los descuentos tributarios y le han ido adicionando otras cositas. El famoso literal E, costos, deducciones, impuestos descontables, compras de activos fijos y movibles, nuestro formato 1001. Le están diciendo el literal F, ese es de ingresos. Cuando ustedes le hablan de ingresos, le están diciendo literal F.
Hay otro formato de ingresos que está en el literal G, pero no es ingresos propios, sino aquellas operaciones que yo realizo como ingresos para terceros. Ese es el literal G. Nos vamos más allá. El literal H. Ese literal H hace referencia a los pasivos, créditos de naturaleza pasiva. El literal I son los créditos activos o las cuentas por cobrar. Y el literal K es el contenido de las declaraciones de renta. Entonces ahí están vistos todos los literales. Si usted dice, yo clasifico ahí, ya sabe, le tocó varias cositas por hacer. Y hacer un derrotero para saber qué debe cumplir y se va a ir a cumplir cada una de las especificaciones técnicas dentro de esta resolución. Bueno, entonces si usted no es persona jurídica ni sociedad asimilada, sino que su cliente o usted es una persona natural, entonces vamos a analizar primero esa persona natural. Y entonces, ¿qué le están diciendo? Vea, personas naturales y asimiladas. Entonces uno entiéndase ahí en el concepto de asimiladas, las sucesiones ilíquidas, que tienen que cumplir pues obligaciones. Le están diciendo, esas para los periodos 2021 y 2022 también tienen que tener ojito al cumplimiento de ingresos en 2 años. Usted le están diciendo la norma, vea, ahorita para el 2021 usted me tiene que mirar ingresos en renta 2020. Es decir, ya nosotros hoy podemos clasificar a nuestros clientes con un chulito diciendo, usted en la declaración que presenté entre agosto y octubre del año pasado ya cumplió con un primer tope, 500 millones de pesos. ¿Y en dónde están esos 500 millones de pesos? Ingresos brutos. Y la norma dice, vea, el ingreso bruto es ¿cuál? Ordinario y ocasional. Entonces, los que están en todo el mundo cedular, por todas las rentas cedulares y las ganancias ocasionales. El que está por el formulario 110 y ganancias ocasionales, porque es un obligado a llevar contabilidad, un no residente que es el que declara en el 110, el obligado a llevar contabilidad también declara en el 210, el no residente en el 110, entonces usted tiene que mirar esos topes de ingreso en esos dos formularios. Listo. ¿Qué le está diciendo? Y que adicionalmente no solo se queda con esos 500, entonces el primer chulito es, cumplió con 500 en el 2020, o si no cumplió con el tope en el 2020, yo tengo que hacer un análisis, y ahí es el detalle. Yo tengo que conocer qué maneja mi cliente, o decirle al cliente, ven y contame qué fue las cosas extraordinarias que realizaste en el año 2021 que nos pueden generar unos ingresos ahorita de 500 millones de pesos. Entonces yo se los tengo que preguntar ahorita en abril, antes de que empiecen los vencimientos de medios magnéticos, para no estar extemporáneo y saber si esos 500 millones los cumplió en el 2021, conociendo la historia de mi cliente. Pero solo no se puede quedar con ese solo tope. La norma le dijo, vea, adicionalmente usted le tiene que echar ojito, ojito a ese tope sumado, por eso dice, y teniendo en cuenta que en el propio año, ¿cuál año? En el que va a reportar, o 2021, 2022, usted elabora el borrador de la declaración de renta, que hay que hacerlo entonces en mayo, y usted dice, elaboro ese borrador de declaración de renta y me voy para 2 mundos. Dos cédulas muy importantes que le está diciendo rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, miramos, enseguida vamos a ver unos casitos. Entonces, si él cumplió con 500, pero los ingresos ahora están clasificados en las rentas de trabajo y tiene 2.000 millones y no tiene más ingresos en el otro lado, no está obligado. Por más que tenga 500 allá, los mismos 1.500 en el 2020 o en el 2021 tiene 2.000, pero los 2.000 están en rentas de trabajo, no le toca. O los 2.000 están en ganancias ocasionales, no le toca, ya se tiene que preocupar, si vendió un bien inmueble que está poseído por menos de 2 años y le superó con esa sola venta del bien inmueble el tope de los 100 millones en las rentas no laborales, o lo vendió por 600, le cumplió los 2 topes con una sola negociación, cumple los 2 topes, entonces ahí ya está obligado a presentar información exógena. Diciendo también la norma o haciéndonos claridad. Vea, en este mundo, como hay personas naturales que dijeron, yo soy régimen simple de tributación, pues yo a las de régimen simple de tributación no me puedo ir a mirarle los ingresos en este mundo de rentas de capital y no laborales, sino que simplemente debo tener en cuenta un solo tope. Los que son de régimen simple de tributación, con que cumplan 500, persona natural, ya están obligados a reportar. Y entonces, anterior a los de régimen simple de tributación, van fácil, las personas jurídicas con 100, esto no tiene 2 condiciones, pero en persona natural con 500 solamente. Va con eso como obligado a reportar. ¿Y qué reportan? Entonces la norma ya le está diciendo qué literales reportan. Y entonces también hay una acotación importante, y es que
de acuerdo al grupo existe la obligación de reportar, no solo dada en literales, sino que en ocasiones está dada por un parágrafo y le están diciendo a estas personas naturales que cumplen con esta condición únicamente están obligadas a reportar la información respecto de las rentas de capital y las rentas no laborales. Más adelante vamos a ver un oficio de la DIAN que nos ayuda con el asunto. ¿Qué pasa? Bueno, usted dijo, no soy ni persona jurídica de más de 100, ni sociedad ni asimilada, ni persona natural que cumplió con 500, entonces no miro los otros topes, ni soy de régimen simple más de 500. Entonces, ¿yo quién soy? Yo puedo ser una persona jurídica o una persona natural obligada a efectuar retenciones en la fuente. Entonces, todas las personas jurídicas son obligadas a practicar retenciones en la fuente. Las personas naturales, dependiendo de, tienen la connotación de ser agentes de retención. Entonces, este es el literal C1, porque el C son los obligados a reportar sin importar esos dos topes. Primero miramos los obligados con los topes. Ahora no importa esos dos topes, sino si cumple cualquiera de las otras condiciones. Entonces, la primera condición o el primer grupo es agentes de retención. Entonces, estos agentes de retención tienen que cumplir con la obligación de reportar información exógena de estos literales. ¿Qué viene nuevo para los que clasificamos como agentes de retención? Y es lo que está por aquí resaltado con un colorcito verde, el literal A. Ahorita miramos como novedad, pero lo vamos a decir acá. Ya tienen que incluir el reporte de socios o accionistas. Entonces resulta que las personas jurídicas que presentaban información exógena solo por ser agentes de retención no tenían que decir quiénes eran sus socios. Ahora sí tienen que decir quiénes son sus socios. Un renglón seguido, que les queda como material de base, les traigo a colación, vea, entonces, ¿quiénes son los agentes de retención? Cuénteme a ver, ¿quiénes son esos agentes de retención? Por norma general, las personas jurídicas siempre son agentes de retención. Ya conocemos la excepción. Me faltó hacerle claridad ahí un chulito que hay una excepción a estas normas, que son los que digan sí al régimen simple, que no son agentes de retención por la mayoría de los conceptos, sino que únicamente por pagos laborales. Pero ya lo tengo pues para corregirlo para mi próxima charla. Pero también le están diciendo, vea, hay una persona natural que debe cumplir con una condición. ¿Cuál? Que ella sea comerciante. Entonces, una persona natural que sea comerciante, retenedora, que cumple con unos topes que están establecidos dentro del manual de retención en la fuente. Ahorita más adelante les digo en qué páginas, que hace referencia a ingresos y patrimonio. Entonces, esa persona natural comerciante retenedora que cumpla con esos topes hace las retenciones como si fuera una persona jurídica. Ay, por eso está la I, como si fuera. Le toca hacer retención por todos los conceptos. Y queda otro grupo de agentes retenedores que son las otras personas naturales, que podemos estar nosotros, que hacemos retención ¿cuándo? Cuando realizamos pagos por rentas de trabajo, pagos a juegos localizados de juegos de suerte y azar, a las webcam, también a extranjeros no residentes y por pagos laborales. Entonces nosotros tenemos que hacer esa retención que también está en el manual en las primeras páginas. Creo que página 15 están los detalles de esto para que lo miren allá. Entonces es importante recordar quiénes son esos agentes. Y entonces ahí cabe a colación, vea, usted puede que en un año efectuó una retención, porque en el mes de diciembre que le pagó a su empleado, le pagó bonificación, prima, vacación, superó los topes, le efectuó retención en la fuente, usted persona natural que tiene un empleado ya vinculado con usted, y usted presentó su declaración, la declaración, el formulario 350, lo deja presentar, así usted tenga esa responsabilidad o no. Pero la DIAN se está yendo a buscar esos que presentan sin tener la responsabilidad y lo actualiza. Entonces, actualizada esa responsabilidad de agente de retención, usted tiene que reportar información exógena teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Porque ya tiene la obligación. Entonces, ¿qué traemos aquí a colación? Existe un decreto, que es el 359 del 2020, que habla de cómo es el tratamiento del mundo de las rentas cedulares, pues aplicables a personas naturales. Eso nos dice personas naturales. Pero ese decreto se fue más allá y dijo, nosotros lo traemos ahí a colación para tenerlo como herramienta, por si de pronto se nos olvidó enviar la información exógena de algún agente de retención, nosotros vamos y les respondemos a la DIAN. Señores DIAN, en el decreto 359, por allá dicen que únicamente son agentes de retención las que son personas naturales, comerciantes, retenedoras. Entonces nos salvamos. Eso les sirve para ese tema, por eso lo traje a colación. También debemos recordar que nosotros hasta hace 2 años más o menos, uno decía con la resolución, la redacción,
decía en el tema de los agentes de retención que hubieran efectuado retenciones. Entonces uno quedaba tranquilo y decía, no, si usted no presentó un formulario 350, no está en ese grupo. Pero alguien se fue a preguntarle a la DIAN por allá, en el 2020, y le dijo, vea, yo soy una sociedad, me creé en el 2019, octubre, noviembre, diciembre, me creé en octubre. Yo soy agente de retención, pero no efectué retenciones ni por octubre, ni por noviembre, ni por diciembre. Estoy obligado a presentar información exógena. Entonces la DIAN le dijo, sí señor, usted está obligado, porque usted está obligado a efectuar retenciones, así no hubiera presentado ningún formulario. Ese es el oficio 827 del 8 de julio del 2020. Más allá vimos la importancia de este recuento que hizo nuestra compañera Marcela, de las normas y de los oficios conocerlos. Salió un oficio que avaló siempre la posición que nosotros teníamos, que teníamos implicada ya como en ese grupo, y es que nuevamente la DIAN dice, vea, las personas naturales obligadas a reportar información exógena porque cumplen topes o porque son agentes de retención únicamente reportan la información correspondiente a las rentas de capital y rentas no laborales. ¿Por qué es importante en este momento, Ángela Mesa, esa precisión? Vea, si usted es de los cumplidos, que está dentro de sus términos de vencimientos de la información y tiene una persona natural y se le olvidó esta norma, dijo, yo reporté todo, no pasa nada. Cuando usted está cumplido y reporta todo, no pasa nada. Pero si usted es de los que le toca presentar información exógena, es temporáneo, porque usted se dio cuenta o porque la DIAN se dio cuenta primero que usted sí debe analizar, yo qué debo reportar, porque la obligación de reportar cambia la base de la sanción. Entonces ya cuando yo estoy extemporáneo, me ceño estrictamente a la norma y digo, únicamente reporto rentas de capital y rentas no laborales, lo asociado, y empiezo a hacer eso. Nada de dividendos, nada de ganancias ocasionales, nada de patrimonio, nada, únicamente eso para que la base de la sanción sea diferente. Entonces esa es la importancia de este tema. Entonces ahí está el oficio que nos avala el asunto. Llega otro grupo de informantes muy conocido, que nos pone hasta nerviosos, porque uno siempre que habla de este tema dice, si informo, no informo, ¿cómo hago? ¿Dónde tengo el soporte normativo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo voy a reportar de todas maneras. Y entonces es estos que no importa el ingreso que usted tenga, sino si usted dentro de su negocio, dentro del desarrollo, dentro de lo que realizó en ese periodo grabable, 2021 o 2022, usted está vinculado a un contrato de colaboración empresarial. Entonces le están diciendo, los que celebren contratos de colaboración empresarial, tales como, o sea, pueden existir más, consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, los joint venture y las cuentas en participación y convenios de cooperación con entidades públicas. Y entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Vea, trajo una anotación nueva que ahí está, que un literal K, no sabemos, pues todavía no sabemos si dentro de los formatos va a aplicar ese literal K, que es de las declaraciones, porque es que estas entidades no son declarantes, entonces qué información de declaraciones le van a pedir, o si esa referenciación del K hace historia a una nueva modificación que vamos a ver adelante respecto de los contratos de colaboración, una cosita que tenemos que reportar, nueva, que nos sirve para todos. Bueno, entonces, ¿qué dice la norma? Que es el artículo 27 de cualquiera de estas resoluciones, sea la resolución 0098, que hace referencia a la información del 2021, o la resolución 000124, que es la información del año 2022. Todos dos están ubicados en el artículo 27. Le dice así, cuando usted ve todos los conceptos, por allá sale un parágrafo, subrayelo, resalte, dice, la información de las operaciones reportadas en virtud de estos contratos de colaboración empresarial no deberá ser reportada por los partícipes ocultos, consorciados, unidos temporalmente, mandantes, contratados, asociados, ventures o demás partes del contrato. Entonces le están diciendo, vea, usted se hace una parte del contrato, y alguno que tenga la responsabilidad reportó, usted ya no tiene que reportar eso del contrato. Que por más que haga la operación 1.000 millones, pero él ya me dijo los 1.000 millones en el formato especial, usted en su anexo del formato de ingresos 1007 dice mi total de ingresos son 300.000 millones, pero hay 1.000 millones por allá o cualquier cifra grande que ya está reportado por el que le corresponde en el contrato de colaboración empresarial. Yo me voy apasionando con las cifras, puede que no me dé, pero creo que me hago entender con el asunto. Usted lo tiene que dejar una nota en ese formato 1007, es decir, en mi contabilidad dicen estos ingresos, pero yo reporto estos otros porque ya un tercero involucrado reportó.
porque es que usted no está en la compañía todo el tiempo y esa información exógena la pueden necesitar durante varios años y tenemos que dejar la historia para que el lector llegue y sepa, no fue que el contador se equivocó, no fue que el auxiliar reportó lo que no era, no, estaba en cumplimiento de la norma. Y entonces vamos a ver quiénes son esos que tienen que hacernos el favor de reportar la información y uno ya se queda como tranquilo. Entonces le dijeron, mírese, enfóquese usted en qué contrato está. Entonces esta diapositiva les dice eso, vea. En esos contratos de colaboración empresarial generalmente existen dos partes, digamos dos, pero una parte pueden ser varios, pero existen dos partes. Uno que informa para efectos de información exógena y los otros que hacen parte del contrato. El que informa, informa todo. Los otros que hacen parte del contrato únicamente reportarán si han realizado pagos por remuneración a ese que está informando, a ese grande o ese que tiene la responsabilidad formal de presentar la información exógena. Y entonces yo llego y hago la siguiente claridad, y la norma lo trae, no fue pues un invento de Ángela Mesa, sino una simple forma de traer el esquema de nuestra compañía para que miremos esto. Vea, cuando usted está frente a un contrato de mandato o de administración delegada, el que reporta es el mandatario o el contratista. Contrato de mandato común, agencias de arrendamiento. ¿Quién reporta? Alberto Álvarez. Inmobiliaria X, Y, Z, 70, el Trébol, la Flor, el Espejo, cualquiera. Esos son los que reportan. Usted ya no tiene que reportar esa información. Si usted está frente a un contrato que se llama consorcio y unión temporal, el que reporta es el que tiene que cumplir con la obligación formal de expedir la factura, el que usted eligió, los que se colocaron de acuerdo, ese expide la factura, o si es ese consorcio de unión temporal que tiene NID propio, que cumple con esa obligación formal de expedir la factura, ese es el que tiene que reportar la información exógena correspondiente. Cuando yo hago un convenio y determinamos que vamos a entrar a unas zonas mineras, y determinamos que va a haber una persona que va a hacer una primera parte de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, ese que yo le digo es el operador, usted haga todo, toda esa labor. Cuando ya todo esto esté realizado, yo ya entro a ser parte del negocio, pues, por decirlo así en términos muy simples. Me disculpan los que conocen unos términos más acertados respecto al tema. Entonces, ese que yo le dije es el operador, haga el trabajo, ese es el que tiene que reportar la información. ¿Por qué? Él conoce a quién contrató, que tuve que contratar a este personal, esta máquina para hacer todo este trabajo, entonces ese es el que reporta. Cuando estamos frente a una modalidad de estos contratos de colaboración, que son los joint venture, que existen muchas modalidades, riesgo compartido, ese es el riesgo compartido, es una asociación que tiene otro nombre y nosotros le decimos el joint venture, el que yo determine que es el representante o el administrador es el que presenta la información exógena. En las cuentas en participación, muy famosas, muy conocidas ahora, el grande que nosotros llamamos gestor presenta la información. Y en los convenios de cooperación con entidades públicas, los administradores del contrato son los que presentan la información. ¿Qué pasa con estas obligaciones? Es que cualquiera de estas partes, los que son responsables de esto, generalmente tienen la obligación de reportarle al otro en unos periodos que establecen en la norma mensual o anual esos ingresos, esa operación y esa participación. Entonces, de ese reporte es que ellos extractan la información que tienen que reportar. Seguimos entonces con este grupo de informados. Vamos pasando. Vienen unos que el Estado necesita saber la información de estos entes porque ellos ejecutan gastos del presupuesto, de la tesorería, de la nación. Entonces esos gastos que ellos ejecutan implican un ingreso para el tercero que le están pagando. Entonces, ¿qué le están diciendo? Vean, señores entes públicos de nivel nacional y territorial, de los órdenes central y descentralizados, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonios y que están en el artículo 22, ustedes reportan. ¿Qué reportan? Esto es literal. También le están diciendo ahí la norma trajo y que literal acá, pero uno no entiende porque si no están obligados a presentar declaración, ¿cómo van a tener partidas incorporadas en la declaración que es el literal K? Pero así lo trae. También los secretarios generales o quienes hagan son veces de los órganos que financien gastos con los recursos del Tesoro Nacional, no enunciados en los demás literales. Ese es uno. Entonces ahí también hay información que nos llega y eso no ha cambiado, no ha pasado nada. Vea, hay otro muy grande que reporta información. Esos vehículos de inversión que nosotros creamos y que tenemos acceso, las entidades fiduciarias.
Y entonces en esas entidades fiduciarias usted lleva un patrimonio, ellos lo administran de acuerdo a las condiciones y existen diversos patrimonios o encargos fiduciarios y entonces esas entidades fiduciarias, esos grandes que nos administran, tienen que reportar toda la información de ese fideicomiso o de ese patrimonio autónomo. Entonces ellos tienen que decir cuál es el valor patrimonial, qué rendimientos y utilidades tienen, qué pagos o abonos efectuaron. Claro, porque si él contrata, paga a terceros, si ese tercero implica un ingreso, las retenciones que asume o practica y el valor de los ingresos recibido con cargo a cada una de las personas que hace parte de esa figura, de ese fideicomiso. Otros que están obligados a reportar sin importar topes, y miren, vamos en el grupo C6, vamos para el grupo C6. Ese es importante, esas letricas y esos números, y ahorita vamos a mirar por qué. Y entonces en ese grupo C6 están los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras que hace poco vinieron a cobrar vida en la información exógena porque parecía que ellos tienen mucha información y se quedaban por fuera porque no clasificaban dentro de ser sociedad ni personas naturales, eran establecimientos. Y miren que ellos tienen la obligación de reportar todos los literales, menos el literal A porque ellos pues no tienen socios ni accionistas, pero les toca todos los literales. Viene acá un grupo de obligados a reportar información exógena. ¿Qué le está diciendo la norma? Vea, hay unos obligados a reportar información exógena que me van a reportar un literal G. Y el literal G, si recordamos hace como 15 minuticos, hace referencia a los ingresos recibidos para terceros, que está establecido en el artículo 631. Y entonces en esta norma le está diciendo, vea, repórteme ingresos recibidos para terceros cuando superen una cuantía de 1 millón de pesos. También es muy bueno recordar que en estos ingresos recibidos para terceros también se encuentran esos dineros que están por fuera del control porque no llega la información que se percibían a través de giros, pagos o recargas a través de servicios postales. Todo esto que hacemos por Gana, por todos estos establecimientos de efecto, también tienen que estar en la mira si cumplen con los requisitos para reportar. Pero ¿qué le está diciendo la resolución? Vea, no es que todo el mundo tenga que reportar ingresos para terceros, sino que usted después de analizar ese contribuyente, ese obligado a reportar información exógena, que cumple con tener ingresos, porque percibe ingresos para otros terceros, en su negocio está, yo voy a recaudar ingresos para otro tercero, pero que pertenece a estos grupos. Entonces los clasificamos así. A, te recordemos A, personas jurídicas, sociedades y asimiladas que cumplan con el tope de 100. El grupo B son personas naturales y asimiladas que cumplan con los topes de 500 y 100 si no son de régimen simple, porque si es de régimen simple, simplemente la persona natural que cumpla con 500. C1, o sea, los obligados a reportar sin importar el tope y que van en primera línea, que son los agentes de retención, C1. Y el C6 es los que acabamos de ver, los establecimientos permanentes de personas naturales aquí en Colombia. Este que acabamos de ver, ese es el 6. ¿Cierto? De personas jurídicas extranjeras. Entonces, usted clasifica, dice, si yo pertenezco a esos, tengo que ir a mirar si interiormente dentro de mi información contable tengo o percibo ingresos para terceros. Si no soy de esos, sino que es otra modalidad que me obliga a reportar. Yo no tengo que reportar ingresos para terceros. Bueno, ese es un grupo de esos que nos clasifica. Y llega uno que nos hace pensar cada año, ese formato, cuénteme de formato 2276, ahora miraremos los cambios que hay, pero para el 2022. ¿Quiénes tienen que reportar ese formato? Entonces le están diciendo, vea, en el grupo de clasificamos cualquiera. O sea, usted hace recorrido por todos los grupos, A, B, C1 a C6. Y si usted cumple con cualquiera de esos, obligado a reportar información exógena, y dentro de sus operaciones tiene pagos relacionados con rentas de trabajo o que cumplan con la condición de ser rentas de trabajo, usted debe reportar el formato 2276, que es la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo. También quienes están más allá, un poquito más adelante, vean, nosotros tenemos que mirar si dentro de nuestra estructura de la información contable, norma NIT, estamos obligados a presentar estados financieros consolidados.
Y entonces tenemos que reportar esa información de los estados financieros consolidados en otras fechas que tenemos ahí pues involucradas dentro del calendario. Entonces tenemos que tener claro quién es el que presenta el estado financiero consolidado. Ese tiene que reportar unos formatos especiales que hace referencia a toda la información que se consolida. Vienen unos que quise traer como a colación para que no nos vamos sin pensar en que la mira de la administración de impuestos y la información que le está llegando es muy grande. Donde la administración de impuestos filtrara toda esta información, tendríamos más programas para verificar el contenido de nuestras declaraciones. Y entonces le están diciendo, vea, señores, entidades clasificadas en los artículos 22 y 23, con una connotación que sea no contribuyentes señaladas en esos artículos, ustedes tienen un formato especial que me deben reportar, que ese formato hace referencia a las donaciones recibidas y certificadas. ¿Qué tiene que decir? Tipo de donación, si es en efectivo, títulos, valores, bienes raíces o otros, y quién está haciendo la donación. Pareciera que es para cruzar esos tipos de entidades que reciben y también a las personas naturales que nos tomamos en nuestra declaración de renta un descuento tributario. Hay otro grupo de informantes que está en este grupo H, que hace relación a unos especiales que tienen unas condiciones de no causación del impuesto, información relacionada con la solicitud de no cancelación por parte de los sujetos pasivos del impuesto de carbono neutro. Ese es un nombre muy largo. Los que están regulados por esta norma deben cumplir con unas condiciones de no emisión de carbono neutro. Entonces le piden, cuénteme si usted sí está cumpliendo con eso. Los porcentajes, unos datos, para poder saber que ustedes siguen teniendo esa no causación porque le están ayudando al medio ambiente. Le están diciendo, vea, hay unas entidades que se dedican a realizar obras. ¿A través de qué? De concesiones y asociaciones público-privadas. Y cuando estamos desarrollando esas obras, según el artículo 32 del Estatuto Tributario, usted va haciendo avances de obra, unos costos, un reconocimiento de activos, unas partes, y esa información se queda como por fuera, porque no estaba ninguna de los otros grupos. Entonces ya les dijeron, ustedes tienen que presentar esa información. Una, que no es, puede que nosotros no pertenezcamos a este grupo, pero es muy importante que lo conozcamos, que siempre estas entidades del Estado están obligadas a reportar una información de registro catastral, impuesto predial unificado, impuesto unificado de vehículos y del impuesto de industria y comercio y tableros. Esa información, ¿desde cuándo está? Desde el año grabable 2015. Esta información simplemente que el año pasado nos causó furor, porque la información la tiene la Administración de Impuestos o estos entes la reportan desde el año grabable 2015, pero nunca había salido a colación para nosotros mirarla en esa opción que tenemos a través de los servicios informáticos de reporte de terceros. Entonces nosotros no sabíamos qué nos contaban. Y resulta que el año pasado la DIAN cogió toda esa información sin filtro y nos contaron. Entonces usted tiene predios en Sabaneta y el valor de los avalúos y el total, y nos causó confusión porque no estaba determinado el valor del avalúo por el porcentaje de participación, sino por el total, porque la resolución así lo trae. Entonces es importante saber que toda esa información la tiene la Administración de Impuestos. Tenemos otro grupo que no habíamos apuntado dentro de nuestros grupos y lo llamamos el grupo F. Y es cuando usted dentro de su organización contrata a mujeres que sean clasificadas por un juez, porque tiene que ser una orden judicial, las que clasifiquen estas mujeres como víctimas de violencia comprobada. Entonces, cuando usted tiene una deducción especial por contratar este tipo de mujeres, usted le tiene que decir a la Administración de Impuestos, aquí están estas personas que tengo vinculadas, aquí están, y con estas condiciones, y decir qué tipo de violencia comprobada está. Entonces, si usted tiene esas empleadas, los que tengan vinculados eso, le toca 2 reportes por esas empleadas. Aquí es el total acumulado de prestaciones y todo, porque las tiene que incluir tanto en el formato 2276 como en este formato especial. No existe exclusión. Este no dice si ya lo reportó en el 2276, no lo reporte acá, ni el 2276 dice si usted lo va a reportar en este formato, ya no lo reporte allá, no, lo tiene que hacer en 2 partes. Entonces, por eso lo quería traer a colación. Y hay un nuevo grupo de informantes que tenemos nosotros, o que entraron a jugar, que es importante, vean. Entidades que otorguen, cancelen o suspendan personerías jurídicas, muy resaltado como nuevo. ¿Qué pasa con esta información? Pues
La Administración de Impuestos recibe información de las cámaras de comercio, que allá se registran los que son comerciantes o realizan actos de comercio, entonces tienen esa obligación de pasar el registro por el registro mercantil. Pero existen otras entidades que tienen que pedir permiso, autorización y no van a la Cámara de Comercio, sino que van al Ministerio de Interior, al Ministerio de Educación y la DIAN no las tenía en la mira. Entonces la DIAN dijo, necesito que esas entidades me reporten información. Entonces van a reportar como primera medida en el año 2021 y siguen siendo un informante exógeno permanente. Y entonces, ¿qué van a reportar? ¿Qué personería jurídica dieron validez? La identificación, ¿qué organización es? ¿Cuándo se dio esa personería? Si se canceló o suspendió la personería y quiénes están detrás de esas entidades, los representantes legales. Pero importante, como esta información no la había solicitado la DIAN, le está diciendo, por favor, en este año que usted me va a reportar, venga, cuénteme la historia que pasó desde el 2016 hasta acá. Entonces también tienen que contar esas entidades canceladas y suspendidas desde el 2016 hasta acá. ¿Listo? Entonces es un nuevo grupo. Recorrimos todos estos grupos y para nosotros poder presentar la información también nos tenemos que hacer una pregunta. Si yo soy gran contribuyente, ¿por qué? Porque es que tengo unas fechas especiales para reportar información exógena. Y entonces en este cuadro, ahí les queda como asunto, usted tiene que verificar si fue nombrado gran contribuyente. En el momento que voy a reportar, tengo que fijarme en esos plazos especiales. Y entonces aquí estamos. Ahora vamos a reportar información del 2021. Cuando la reportamos en el 2022, entonces existen estas resoluciones que están acá, que nos cuentan cuáles son esos grandes contribuyentes para el 2022. Aquí hay una resolución que les apunté, la 135, que excluye esta condición a los grandes contribuyentes que entraron en procesos de liquidación o un proceso de estos y dijo ya no cumplen con las causales para ser grandes, entonces los excluyo. Y estas dos resoluciones que ustedes no tienen ahí, pero estudiando dije, ¿por qué no se las doy? Para que tomen nota, hacen referencia dónde conozco cuáles condiciones debo cumplir para ser nombrado como grande o si ya soy por allá llegando en la resolución 105 del año 20. Y existe otra resolución que salió ahora en diciembre, la resolución 158 del 21, que nombró otros grandes contribuyentes para este año 2022, ahí reciente, porque generalmente la norma está nombrando con 2 años de anterioridad por esos 2 periodos, pero esta 158 nos trajo la sorpresa. Para el año entrante tenemos que esperar los que nombren. También dentro de esto que es importante recordar, vea la norma, allá ese artículo primero, en un parágrafo le está diciendo, si usted fue de los personajes que realizó la cancelación de RUT, ya no tiene que presentar información exógena si realizó el trámite, siempre y cuando no corresponda a operaciones de contratos de mandato o colaboración. O mejor le digo, sí, cancélelo, pero entonces esa información del contrato, el consorcio, colaboración empresarial, la tienen que reportar una de las partes porque yo no me puedo quedar sin esa información. Yo creo que ustedes ya hicieron también todo ese recorrido y esa clasificación grande allá de esos contribuyentes. ¿Qué vamos a mirar aquí en este rato? Vamos a ver unos ejemplos. Antes de entrar en las novedades exactas, vamos a pasar rápido con los ejemplos, pero es un material muy rico que quiero compartir con ustedes. Le doy gracias a mi compañera Marcela porque parte de este material que yo traje aquí en exposición ha sido elaborado y hemos crecido en la elaboración de esta información cuando tenemos la responsabilidad de la asignación de dictar medios en los seminarios o en la escuela. Entonces hay muchas cositas que son iguales a esas clases que hemos dictado. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Un primer grupo, vea, si yo soy una persona jurídica, vamos a hacer claridad, que apenas me creé en el 2021, entonces yo ingresos en el 2020, por una razón obvia, no tengo, pero entonces ya en el 2021 tengo ingresos que son 180 millones de pesos y le están diciendo, no tiene empleados. Entonces, ¿este qué? Está obligado a reportar información exógena, porque es una persona jurídica. El grupo A cumple con el tope de ser ingresos mayores a 100.000 y le están diciendo no tiene empleados a cargo, pero pagó honorarios por rentas de trabajo. ¿Por qué es importante esta connotación? Porque como ya está obligado a reportar, sí tiene que diligenciar el formato 2276 cuando por cualquier condición esté obligado a reportar. Y el formato 2276, parte base, ya no es la misma foto, pero parte de base a quién le tengo que expedir el certificado de ingresos y retenciones, el 220. Entonces, por ese que es clasificado como rentas de trabajo, le tiene que dar el 220 y tiene que reportar información exógena.
Viene otro ejemplo, vea, yo soy una persona natural asalariada, te recibo en el año salarios 250 millones de pesos y vendí una casa de habitación, 300 millones de pesos. Entonces, ese primer tope, yo digo, ya lo cumplí, 500, 250 más 300, 550, ya lo cumplí. Y me dicen acá la otra connotación que tengo que analizar, mis ingresos en el 2021. Entonces, mis ingresos en el 2021, ¿cómo están compuestos? De salarios de 320 millones y arrendamientos de 80 millones de pesos. Y le están diciendo, vea, ella recibió, esa persona natural asalariada, ingresos recibidos para terceros por movimiento en su cuenta bancaria. Listo. Entonces, ¿qué vale el análisis que ustedes lo tienen ahí? Vea, por más que tenga estos 500 millones de pesos acá, esa no cumple con las condiciones de tener 100 millones de pesos en rentas de capital y no laborales. Entonces, por eso decimos, no pertenece al grupo 1, porque nada más cumple un tope, pero el otro no lo cumple, porque los salarios no van en esas dos cédulas. Como persona natural asalariada, lo más probable es que no esté obligada a practicar retenciones ni autorretenciones. Entonces tampoco podemos decir que es un agente de retención. Y entonces, aunque ella está recibiendo ingresos para terceros, como no clasifica en uno de estos grupos, tampoco debe presentar información exógena, porque los grupos son estos. Tenemos otra persona natural asalariada, vea, entonces ya tiene salarios de 350 y venta de una casa de habitación de 300 millones. Y nos está diciendo la norma, vea, ella en el año 2021, o el ejemplo mejor, vendió un inmueble que es poseído por menos de 2 años. Entonces usted mismo dice, poseído por menos de 2 años, se va para el mundo de rentas no laborales y tiene arrendamientos de 25 millones de pesos. Entonces esta persona cumple con la obligación de reportar información exógena por los topes. Pertenece a ese grupo E. Tenemos una información respecto a una persona natural independiente. Entonces esta persona natural independiente tenía en el año 2020 unos ingresos por honorarios de 130 y una venta de casa de habitación, entonces ahí están los extraordinarios, de 300, pero la suma de estos dos no me superan los 500. Y le están diciendo, vea, vendió un lote poseído por menos de 2 años de 90 millones y tiene unos arrendamientos de 50 millones de pesos. Y le dicen, realizó pagos por salarios a un trabajador y no está obligado a practicar retenciones. Entonces, como no cumple los topes, no pertenece al grupo B, no es agente de retención. Entonces, como no reporta por ninguno de esos, por más que tenga empleados dentro de su nómina, no tiene que reportar el formato 2276 de ingresos y retenciones. Tenemos otra persona, una persona natural comerciante. Y entonces le están diciendo ventas de 580 millones de pesos, arrendamientos de 140, y aquí le están diciendo, tiene unas ventas en el propio año, el 2021, 250, y facturó unas cuentas en participación. Entonces él ya por cuentas de participación, sabiendo que es socio gestor, le toca reportar. Y además cumple con todos los topes, porque miren, ya superó en ingresos en el 2020 y en el 2021 las ventas, el que es comerciante, esos ingresos se reportan en el mundo de las rentas no laborales, no solamente los ingresos sino toda la operación, el mundo de rentas no laborales. Entonces cumplió con los topes. Nos queda un ejercicio final y es, vea, una persona natural, comerciante, retenedora y le estamos diciendo que tiene 2 empleados. Entonces ella no, es la primera vez que sale, es comerciante retenedora, no tenemos el tope, no le tocó, declaró por patrimonio, cualquier cosa. Entonces ella tiene ventas en el año 2021 de 250 millones de pesos y rendimientos financieros por 4 millones de pesos. Entonces, por el solo hecho de ser agente de retención, él ya tiene que reportar. ¿Y qué reporta? Estos literales que tenemos acá. Y como ya está obligado a reportar información exógena y tiene unos empleados, tiene que reportar el formato 2276. El mundo no se queda ahí de esta información exógena. Entonces los anunciamos como desde temprano, pero ahora sí van las novedades para este año 2021. Entonces vamos a mirar. Ya esto está aquí incorporado como una novedad, pero digamos que quien está involucrado dentro de una entidad que tiene convenios de cooperación y asistencia técnica ya sabe que por este periodo grabable él no le tocó hacer el reporte mensual, sino por el 2021 cambió la modalidad y dijeron ustedes convenios de cooperación me van a reportar en forma anual. Listo. ¿Qué también le están diciendo? Vea, le están solicitando no solamente que me reporte una dirección física, sino una dirección electrónica. Ya le están diciendo, no le admito un genérico para operaciones del exterior, sino que me identifique esos terceros. Y estos convenios de cooperación tenían una cláusula que existía información reservada.
que no se podía reportar por los convenios que podían ser, digamos, por estas entidades que le daban recursos a los que se acogían a unos beneficios penales o a un montón de cosas. Entonces, ¿cómo íbamos a reportar quiénes eran? Esos gozaban de reserva. Entonces le dijeron, no, ese velo de reserva desaparece. Repórteme todas las operaciones en ese asunto. A los fondos de cesantía, vamos a pasar y a decir como los más importantes. A los fondos de cesantías que les dijeron, vea, usted ya me tiene que discriminar el año de retiro de la cesantía, si son 2016 y anteriores o 2017 y siguientes. Y me tiene que separar ese saldo de esas cesantías. ¿Eso para qué? Para cuando usted diligencie su formulario de declaración de renta y usted diga, son cesantías 2016 y anteriores que son totalmente exentas, pues si están dentro del tope, ya la DIAN sabe si sí son. Ya tienen la información de primera mano para saber si sí es ese valor. ¿Qué le están diciendo? A las sociedades fiduciarias también, por favor, dígame una dirección electrónica y dígame cuáles son los aportes que realizó en el año al fideicomiso. Este es muy importante. Vea, en la información de socios, accionistas, comuneros y cooperados, que es el literal A, que está en el artículo 16, ya la norma nos cambió. Uno antes tenía que hacer un cálculo del valor intrínseco fiscal, que tome el valor del patrimonio, el valor de la declaración y haga un ejercicio, ¿cierto? Y divida. Hoy no, la norma para todo el mundo le dijeron, no, usted me va a reportar el total de la inversión efectuada a 31 de diciembre del año. ¿Listo? ¿Para qué? Porque es que antes ese valor intrínseco no cruzaba con nada en la declaración de renta de las personas naturales. Hoy sí va a cruzar. Usted me está diciendo que en esa sociedad aportó 150 millones de pesos, allá la sociedad me contó ese dato, entonces usted mínimo su patrimonio ya por 150, porque es que lo que aportó corresponde a su costo en primera medida. Usted puede tener un costo adicional si lo tiene reajustado, pero en primera medida es ese mínimo que usted tiene que tener allá en su patrimonio. También la norma le hace relación a cómo deben reportar los de régimen simple, que siempre habíamos dicho que en la columna de no deducibles, porque ellos no tienen costos y deducciones. En el caso de una información tributaria, de los literales K, como existen ya unos beneficios y todas estas inversiones a sociedades SOMAC, mega inversiones y economía naranja, se ajustaron esos códigos para poder dar aplicación a ese tema. Los notarios también realizaron un ajuste a esos códigos de los notarios, que les dijeron, venga, ajustémonos, porque a veces esos códigos generaban confusión respecto al tema de si hace fiducia, leasing o mandato fiduciario. ¿Qué más tenemos de vital importancia en el asunto de cambios para que nos lo grabemos aquí en el chip? Y es que la norma nos está diciendo, vea, en este momento hay que tener en cuenta, dentro de toda esta información a reportar, que tenemos unos terceros y esos terceros estaban definidos por unos topes. Y entonces les traigo a colación lo siguiente, vea, para ingresos, el formato de tope o el tope de ingresos para reportar a un tercero cambió. Ya usted lo tiene que reportar desde $1 en adelante. Entonces es un cambio importante porque antes lo teníamos que reportar a partir de 500.000 pesos y esa cifra nos daba la vía para cómo teníamos que hacer el reporte del IVA generado si estábamos frente a operaciones con IVA generado. Entonces ya hoy le están diciendo, no, necesito saber todos sus ingresos desde $1 en adelante. También, ¿qué le está diciendo la norma? Que tengo pues ahí dentro de esta diapositiva que ustedes tienen ahí a colación. ¿Qué le está diciendo? Vea, vamos a cambiar un reporte de información. ¿Y cuál reporte de información vamos a cambiar? El reporte de información que hace referencia a las cuentas por cobrar y a las cuentas por pagar. ¿Qué va a cambiar en ese reporte de información? Si recuerdan, hasta el año 2020 nosotros teníamos unos topes que la norma decía, vea, yo necesito que me reporte cuentas por cobrar y cuentas por pagar cuando el valor sea superior a $1.000.000 de pesos. Y había una nota especial que nos indicaba, no, pare un momentico, si su tope de pasivos o su tope de cuentas por cobrar es de 100 millones de pesos, ¿cierto? Ahí decía, ya me tiene que reportar, es a esos terceros a partir de 500.000. Pero ahora la norma le está diciendo, no, yo necesito que me reporte todos esos terceros cuando ese valor en esas cuentas por cobrar o cuentas por pagar sean de 500.000 pesos en adelante. Entonces, es un cambio importante que tenemos que hacer dentro de nuestros esquemas de organización. Pero las modificaciones no se quedaron ahí. Llegó una resolución, la resolución 147, en diciembre 21, el 7 de diciembre del 2021.
y que nos trajo unos cambios. Muchos de estos cambios están incorporados como novedades para el año 2022 y que fue adaptando. Y entonces estos cambios que le dijeron, vea, esas entidades que deben reportar los certificados a término fijo y otros títulos van a reportar únicamente cuando paguen los intereses y se practiquen las retenciones. ¿Por qué? Porque estábamos encontrando información duplicada. Ellos hacían el reporte cuando hacían el pago o abono, decían causado, rendimientos causados. No, ya le están diciendo, por favor, cuando sean pagados. De este grupo de informantes, fondos de pensiones, fondos de pensiones, jubilación, invalidez y seguros privados, eliminan una información duplicada. Aquí hay un tema muy simple, que es en las rentas de trabajo. Le dijeron, le hacen la claridad, cuándo se deben reportar los honorarios, comisiones y servicios en ese formato, cuando se clasifiquen como rentas de trabajo de acuerdo al artículo 383 del estatuto, y se realizó una actualización de otros códigos. Entonces, hasta aquí esas novedades de ese primer año. Ya vamos llegando a nuestros espacios. Todavía faltan unas diapositivas, pero ya vamos llegando, vamos cumpliendo con desarrollar toda esta historia. Bueno, pero usted hoy aquí también se tiene que ir con la idea de qué es lo nuevo a reportar por el 2022. No solo preocupado cómo tiene que cambiar los esquemas que tenía establecidos, compartiendo estos códigos que nosotros le damos con su equipo de trabajo, sino pensar, mi información contable si tiene todos estos detalles. Entonces vamos a mirarlo. Simplemente le dijeron, vea, esos convenios de cooperación y asistencia técnica, estas novedades para el año 2022 de la resolución 124 que fue expedida en octubre 28 del 2021. Esas empresas que tienen esos convenios, primero recordemos, era mensual, ya desapareció mensual y pasó a anual, pero los topes le estaban diciendo cuando haga pagos a los terceros superiores a 3.500.000. Para el 2022 le dijeron, no señor, cuando haga pagos a terceros superiores a 100, o sea, y nos igualó en el tope a los demás informantes. No sabemos por qué, pero dentro de los grupos a informar o los obligados a reportar existía uno que eran los seguros privados de pensión, que son estos entes en los cuales uno puede tener un beneficio tributario, artículo 126 del estatuto tributario, y les dijeron, no, ustedes no me reporten la información. En las entidades fiduciarias es un tema de unos conceptos de tipos de fideicomiso que son para ellos. En los ingresos recibidos para terceros hacen claridad de que lo que esté dentro de esa información de ingresos recibidos para terceros, si usted pacta que recibe un pago relacionado con rentas de trabajo, lo debe reportar en el formato 2276. Y le están diciendo, señores, las operaciones de contratos de colaboración empresarial, usted no me las puede reportar como ingresos recibidos para terceros. No van en ese formato, tienen un formato especial. Y también uno que hace referencia a este cambio, que era literal K que vimos por allá en contratos de colaboración. En estos contratos de colaboración ya nos están dejando en el formato de ingresos, allá en los conceptos de ingresos, llegó un nuevo concepto que dijo retenciones practicadas o trasladadas al partícipe del contrato. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos en el contrato de cuentas en participación o administración delegada y existía una retención que me correspondía, pero no quedaba como reportada por ahí, porque toda la información la tenía, digamos, el mandante, el que administraba el consorcio, el que cumplía el deber formal, y no nos llegaba. Ya la norma permite, ajústeme, repórteme esa retención que usted le va a trasladar a ese parte, a ese miembro oculto de su contrato, y ya quedamos tranquilos. Llega este rico, este cambio. Está resaltado con azul, simplemente voy a decir dos cositas de este, y es en los cambios en el formato 2276. La Administración de Impuestos está pensando en que necesito más información para poder cruzar efectivamente la declaración de renta de los obligados a declarar y de los que no están pues también obligados para mirar si sí cumplen con los topes. Entonces desagregaron, no sabemos cómo va a salir todavía el certificado 220, para ese año todavía nos falta pues pasar este año, ni el 2021 lo conocemos todavía, pero dijeron el tema de cesantías ya va a estar desagregadas, ya usted me tiene que decir cuáles son las efectivamente pagadas, cuáles se fueron para el fondo, cuáles son las que corresponden a cesantías de los regímenes anteriores, los tradicionales, también los aportes a RAIS,
y vienen unas modificaciones muy importantes. Recuerdan que en ese formato 2276 que tenemos que reportar cuando esa persona natural nos presta servicios y clasifica como rentas de trabajo y de pronto es uno de nosotros, un profesional independiente responsable del IVA, y entonces él nos cobraba el IVA y el IVA lo teníamos que llevar como mayor valor del costo gasto, se quedaba como el ingreso por acá y el IVA lo teníamos que ir a llevar al formato 1001 concepto 5016. Entonces ya acá le dijeron no, el que clasifique aquí y tenga un IVA, un impuesto mayor valor del costo gasto, y y de pronto le practica una retención, eso también va reportado acá. También usted tiene que tener identificado en su organización para reportar este formato 2276 en el 2022 cuál es el promedio de los últimos 6 meses de salario de unas personas. ¿Unas personas para qué? Para identificar si tienen derecho a la exención contemplada en el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario, que es el tema de las cesantías. Como eso va por rangos, las exenciones del salario promedio de los últimos 6 meses, entonces si usted le hizo el pago a esa persona, también me tiene que contar cuál es el salario promedio para yo saber si en su declaración él sí se tomó la renta exenta que le correspondía. También nosotros nos quedábamos tranquilos. ¿Recuerdan formulario? El de declaración de renta 210 por allá en el mundo cedular, el que tiene rentas de trabajo y se puede tomar un dependiente económico, por allá en la parte final nos solicitan el número de identificación del dependiente y digamos que es el hijo, cónyuge, padre, digamos que es, y el número de identificación. Nosotros decíamos, si se le olvidó no pasa nada, la DIAN no tiene cómo cruzarlo. Ojo, hasta el año 2021. El 2022, cuando llegue la información de ese asalariado, de ese que tiene rentas de trabajo, que se puede tomar ese dependiente, ya usted, señor empleador o pagador, tiene que saber quién es ese dependiente que se va a tomar esa persona, o ese dependiente que le dijo cuando usted le hizo el cálculo de la retención. Él le debe contar, voy a tomar en mi declaración a Pedrito, a mi hijo de 5 años, mi esposa toma a Anita, a la otra, para que no nos tomemos el mismo dependiente. Entonces ya va a tener ese cruce, esa información. Aquí hay unos temas de vinculados económicos que se hace más extensivo. En las entidades S ya necesitamos el detalle de ingresos, costos y deducciones, y en registros catastrales hay otras entidades que tienen que reportar. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento de Antioquia. Muy importante, estas entidades que vimos que era un nuevo para el 2021 continúa siendo para el 2022, pero le están diciendo que informe quién ejerce control y vigilancia y también deben reportar a la CESAL. Y llegamos a este que quería llegar. Vea, hay un llamado de atención. Estas entidades o estas propiedades horizontales mejor, les va a tocar reportar información en el 2022. Usted que es propiedad horizontal, le toca reportar información en el 2022, diciendo tipo de matrícula inmobiliaria, ubicación, cantidad de bienes, áreas comunes dedicadas a la explotación comercial, industrial o mixta, o si tienen ingresos recibidos por esta explotación. ¿Eso con qué? Con el fin de cruzar estas entidades que se vuelven contribuyentes porque tienen una área dedicada a una explotación comercial. Listo. Esta otra es simplemente estas entidades especiales le dijeron, no queremos recibir más información duplicada. Entonces, lo que reporten por un lado, que esto es de estas entidades financieras, no me lo reporten en los otros formatos. Llegamos a un tema muy rico, que es el tema de sanciones y firmeza. Siempre uno quiere traer a colación esto, a veces es poco fácil decir, no doy esto, no, hay que recordar cuáles son las sanciones a las que nosotros estamos abocados si no presentamos esta información exógena. Y entonces nos vamos a leer por allá el artículo 651 del Estatuto Tributario, y entonces nos están diciendo quienes no cumplan con presentar la información o que presente errores, inconsistencias, cualquier situación, podemos llegar a una sanción techo de hasta 15.000 VTs, que en el año 2022 son 570.060.000. Fácilmente, si usted tiene un formato muy grande, con cifras que duplicó, puede llegar a tener una sanción de estos o del volumen de su organización. ¿Qué es importante en este punto y hora? Vea, recuerde siempre que si usted está siendo sancionado y la sanción va a ser al techo, pero usted le están diciendo información exógena del año 2019, yo tengo que tener claro que la VT o mi techo de la sanción es la VT del 2019, no la de hoy que me están haciendo el proceso de investigación.
Aquí tenemos pues el cuadro de cómo se calculan este tipo de sanciones, el tipo, recordando siempre que usted debe ir a mirar si se puede hacer una reducción por el artículo 640. Entonces tenemos una sanción del 5%, del 4 o del 3. Listo. Vamos a mirar acá. También dentro de información exógena, en ese artículo 651, hay una sanción establecida ahí dentro de la norma que le dice el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, todo como de la declaración, que muy pocas veces nosotros hemos visto la aplicación, y eso decíamos dentro de nuestras charlas. Pero resulta, y los invito a que tomen nota de esta sentencia 24912 del 21, donde a una entidad le dijeron, porque esta sanción también aplica no solo para esta información que tenemos que presentar en forma anual que contiene todo esto, sino para otras nuevas cositas, pero una que quiero resaltar, para cuando usted, la DIAN, le pide información de un tercero específico. Cuando usted, un municipio, también le dice, necesito que me cuente ese tercero en específico, si tuvo relación de industria y comercio con él, qué operaciones, les aplica esta sanción, entonces hay que tener ojito. ¿Qué pasó en este proceso? Simplemente le pidieron una información a un contribuyente específica de un tercero, él reportó sí hizo operaciones y después le dijeron, por favor, muéstrame esas copias de esas facturas con que usted hizo las operaciones, con ese tercero, en ese proceso de investigación. Cuando él fue a ver, no tenía facturas para presentar, no cumplía con los requisitos del 771, entonces de una vez le dijeron, le desconozco costos, gastos y deducciones. Cuando vamos a presentar información exógena, siempre es bueno recordar algo, unas recomendacioncitas importantes a tener en cuenta. ¿Qué les traigo dentro de este tema de recomendaciones especiales? Por allá en la parte inferior yo les traigo como dos botoncitos, 4%, 3% y cancelación de solicitud. Y es un llamado de atención para decirles, cuando usted esté frente a una información que de pronto tenga errores y sea muy grande el formato, pregúntese, ¿es mejor decir que voy a hacer una modificación y que tengo una información errada, cuya sanción es el 4%, o es mejor decir que quito ese formato, lo elimino, cancelo y presento el formato como sanción de extemporaneidad, que es un 3%? Usted me dirá, es un 1%, pero un 1% ¿de qué partida? Significativa. Puede ser un 1% muy significativo, entonces ahí les dejo la opción. También debemos recordar, bueno, que las correcciones realizadas antes del vencimiento no tienen sanción, que hay algunas inconsistencias que se presentan en la información exógena que no vale la pena corregir, que es mejor dejar así, porque no afectan directamente un tercero, no afectan alguna cosa, entonces dejémoslas así, no las corrijamos, porque si usted corrige está abocado a que lleguen y lo revisen y le pidan una sanción. También, cuando usted esté presentando información en forma extemporánea, cíñase en forma estricta a qué información debe reportar para poder que la base de la sanción sea menor. No diga, me están buscando yo a reportar todo. No, reporte lo que le pide la resolución. Y cuando este también es extemporáneo, evite informar información que puede ser no relevante para ese reporte. Por ejemplo, esos que vimos los agentes de retención, que usted reporte, voy a reportar el patrimonio. No, no reporte eso, ¿para qué si no se lo están pidiendo? Y puede ser base. Listo. Y al revisar esas bases de las sanciones, tenga en cuenta que existe mucha información que usted le solicita, pero al depurar la base queda como información doble. Entonces usted tiene que tener en cuenta esa información, dónde está doble para depurar la base. ¿Y dónde le ayudamos con el asunto? Nosotros tenemos en el calendario tributario que ustedes recibieron en la página 35, tenemos una transcripción de unos apartes del oficio y cómo se aplica este oficio, está vigente 21693 del 2017, que nos establece cómo se calcula esa sanción. Entonces aquí le decimos cómo se calcula, ustedes lo miran, hacemos el ejercicio, pero quisimos involucrar en este tema que aparte de eso, recuerde, y muy mencionado por la Administración de Impuestos, hay un oficio DIAN de enero del 2021 que termina en 0046, que nos dice evalúe si existe daño en esa información y usted determina si existiendo daño está obligado a pagar sanción. Acá les queda como un ejemplo de en los casos de las sanciones, ¿cierto? ¿Cómo debe ser? Si yo actúo en forma voluntaria, tengo una reducción, pero eso depende de su personalidad. Usted dice, no, yo no presenté, pero voy a esperar que me encuentren, voy a esperar el primer llamado o voy a esperar el último llamado. Entonces, en esos momentos de llamado, la sanción se va incrementando.
por último, ahora sí, estoy como los circos, por último, por allá casi. Esa firmeza. Bueno, yo hoy que estoy obligado o que tengo información exógena, ¿por cuáles años me debo preocupar? Entonces vamos a hacer una lectura del artículo 638 del Estatuto Tributario que establece, voy a atreverme a leerlo así literal, como está acá en la diapositiva. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberán formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonios del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad. Entonces hoy, por eso ese muñequito le está diciendo pare y se está preocupando un poquito por el tiempo. Hoy tenemos vivos la información exógena del año 2018, 2019 y 2020. ¿Por qué? 2018 nosotros la presentamos en 2019, renta del 2019 la presentamos en el año 2020 y los 2 años se terminan ahora en el 2022. Entonces todavía nos pueden escribir a sociedades hasta abril o si se corrieron los plazos y también a personas jurídicas más adelante, agosto. Entonces están vivos. Y entonces, ¿cómo es esta historia? Ahí les queda pues para que ustedes calculen ahí el asunto y es, vea, si yo ahora que tengo que presentar la información por el año grabable 2021, se me olvidó que pasó algo, o sea, en el sistema, no lo hice, no llegué a tiempo, me enfermé, algo pasó dentro del sistema, no lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo me tengo que preocupar por esos medios que no presenté para tomar una decisión? ¿Es mejor quedarme esperando ese tiempo o los presento ya? Y entonces, ¿cuál es la irregularidad sancionable? La no presentación de información. Periodo durante el cual ocurrió esa irregularidad, ahorita en el año 2022, porque es la información que yo debía haber presentado. Fecha de presentación de la declaración de renta de ese año 2022, que presentamos el año entrante, abril 30 del 2023. ¿Hasta cuándo tiene la administración de impuestos para buscarlo, escribirle, llamarlo, decirle, mandarle ese correíto que lo asusta? Usted está obligado a reportar, recuerde y no reportó. Hasta abril 30 del 2025 tiene la administración tributaria para hacer un proceso. Entonces casi que usted queda pensando en esos medios que no presentó ahora durante 3 años, casi 3 años, por eso están las nubes. La diapositiva siguiente no la voy a comentar, simplemente son unos ejemplos en los que le dice hasta cuándo es la facultad para sancionar y entonces son 3 años. En este punto y ahora hemos desarrollado todo este tema que teníamos de información exógena, recordando que por allá en el mes de abril les llegará a su correo la información. Tenemos un taller que es práctico, con más cosas, imagínense. Ahora miramos como 55 diapositivas, en ese taller vemos más, es un trabajo muy rico. Bueno, entonces los dejo unos segundos, unos momentos, minutos, mientras respiro, tomo agüita, alguna cosa con mi compañera Marcela para que vayan haciendo el trabajo de las preguntas. Gracias a todos por estar ahí y por permitirme estos espacios. Bueno, muchísimas gracias.